Viví y morí en Egipto, la tierra más fascinante de la antigüedad. Y también la que más tiempo dedicó a pensar en la muerte. Si hubo algo que nos obsesionó a los antiguos egipcios, fue alcanzar la eternidad. Con este fin, levantamos monumentos colosales, pirámides y otras tumbas llenas de riquezas. Pero si había algo imprescindible para conseguir la vida eterna, era la momificación. Con la desaparición de la civilización faraónica, muchos de nuestros secretos quedaron ocultos en templos, tumbas y bajo la arena del desierto, pero también en el interior de las momias. Y esos secretos solo podrían desvelarse muchos siglos después, con una tecnología que ningún egipcio habría sido capaz de imaginar. La historia secreta de las momias. La momia dorada. Siempre quise salvar vidas. Por eso me dediqué a la medicina. A lo largo de mi vida he atendido a personas de todo tipo, desde los más humildes a los más poderosos. Pero nunca imaginé que me encontraría en medio de un caso tan apasionante como este. La primera reacción cuando nos planteó la dirección la posibilidad de sacar las momias para realizarles un escáner fue no, rotundo, no, las momias no se mueven. Las momias están seguras en su sitio y no se mueven, salvo en condiciones excepcionales. ¿Cuáles son las razones por las que tenemos que sacar las momias? De lo que se trata es de aplicar la última tecnología que podemos al estudio de un cuerpo humano realmente, ¿no? En este caso, bueno, el estudio de un cuerpo humano que murió hace ya muchos años, hace 2 milenios. Ahora el siguiente paso, vamos a proceder a levantar la vitrina que protege la momia. La decisión ha sido muy difícil tomarla. Muy difícil porque conlleva además una enorme responsabilidad. Llevarlas fuera del museo a un hospital y hacerles un TAC, creo que nos va a dar muchísima información sobre ciertos aspectos que sin ello no podríamos conocerlos. Se va a hacer una tomografía computerizada, ese es el escáner, con un aparato que es lo último que hay en tecnología. Intentamos entrar en ellas sin tener, evidentemente, que desvendar ni afectar al cadáver de ninguna otra manera, ¿no? Son momias, son seres que vivieron hace más de 2000 años y verlos tumbados en la mesa del escáner, es que eso realmente es impactante. Hemos buscado una fecha en el mes de junio, que es un mes en que todavía no hace frío, pero todavía no hace mucho calor. Hemos buscado una fecha en la que las previsiones meteorológicas dijeran que no va a haber lluvias ni nada que alteren la humedad ambiente. No nos podríamos permitir hacer este traslado un día que esté lloviendo o que haya muchas nubes y la humedad relativa sea muy alta, entonces tendríamos que parar la operación. Me da mucho miedo que pueda haber un accidente que podemos tener en la manipulación. Si falla algo, no puede fallar, así de claro, no puede fallar. No nos podríamos permitir que pasase algo. Estamos en el Hospital Quirón, Madrid, y esta noche vamos a realizar un estudio a las momias del Museo Arqueológico Nacional. Hoy es domingo, hemos elegido este día porque es un día de poca actividad en el hospital
y vamos a tener más tiempo para preparar la sala. Las recibiremos alrededor de medianoche y durante la madrugada haremos el estudio de 3 momias egipcias y una momia guanche. Ha llegado la hora de la verdad. Tenemos todos los protocolos estrictos, todo ensayado, todo preparado. También el tiempo nos acompaña, la climatología es perfecta, pero ahora es la hora de la verdad. Empezamos a mover las momias. Bueno, yo creo que el sentimiento común que tenemos todo el equipo es un sentimiento, por supuesto, de responsabilidad y nos causa respeto. Lo primero que vamos a hacer es mover la momia entre 4 o 5 personas, la vamos a levantar y vamos a intentar que esté el menos tiempo posible en el aire. Aguantadla ahí, fuerte, fuerte, con cuidado, ya está. Aunque queramos controlar los riesgos, siempre se nos puede ir algo, ¿no? Siempre puede haber un accidente. Bueno, estamos protegiendo e inmovilizando la momia. Entonces nos aseguramos de que esté bien sujeta y a la vez protegida. Escanear a unas momias egipcias es todo un acontecimiento. Entonces, sea lo que sea que haya dentro, alguna pista o alguna información nos va a dar acerca de cómo vivieron esos personajes en el Antiguo Egipto. Ya está. El Museo Arqueológico Nacional tiene 3 momias egipcias y una guanche. Y de las egipcias, 2 son mujeres y una de ellas es un hombre. Extremado cuidado, ya sabéis, con muchísima delicadeza. Vamos, a la de 3, por favor. 1, 2, 3. Bajamos, bajamos. Ahí estamos. Segunda momia, también lista para su traslado. Hay 3 momias egipcias y, sin duda alguna, la estrella, por denominarla así, es la momia dorada, el sacerdote Nespamedu. Pues estamos ante la momia más importante que conserva el Museo Arqueológico Nacional. Y del patrimonio español es única. No hay nada igual, es irrepetible. Sabemos que es un varón que vivió en época tolemaica, que fue un gran sacerdote del dios Imhotep. Debió de ser un alto funcionario por la buena momificación que tiene. Esta momia es especial y luego dentro de las sensaciones físicas está la dificultad que esta momia en concreto es la más pesada con mucha diferencia de todas las que vamos a mover. Bueno, ahora mucho cuidado, que esta es una operación de altísimo riesgo. ¿Estamos todos listos? ¿Preparados? 1, 2, 3, arriba. En este momento la estamos levantando y vamos a meter un carro debajo. Es el momento más peligroso. Colocadla despacio, con mucho cuidado. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a proceder una vez más a amortiguar y proteger la pieza dentro de la camilla. La cubriremos, la taparemos con su vitrina y ya estará lista para el transporte. Ahora vamos a proceder a mover la momia guanche. La momia guanche es un ejemplar, podríamos decir casi que único, porque hubo muchas momias guanches, sin embargo hoy día quedan pocos restos. Pensar que tienes unos restos humanos de alguien que ha vivido hace miles de años y que los tienes ahí perfectamente conservados, realmente impresiona muchísimo. Operación embalaje concluida felizmente. Muchas gracias. Ya tenemos las momias perfectamente embaladas, entonces vamos a trasladarlas por los pasillos del museo hasta el muelle de carga e introducirlas dentro del camión. Pues estamos impacientes porque lleguen. Llevamos aquí desde las 8 y la verdad que con mucha impaciencia por recibirlas. Hemos experimentado con 2 rutas distintas y finalmente nos hemos decidido por la ruta más larga porque la vemos más segura,
porque el firme está mejor, tiene menos curvas, entonces preferimos hacer 10 kilómetros más, ir con más seguridad y así evitamos vibraciones. Bueno, pues ya está todo listo, ya salimos hacia el hospital. Y así fue como comenzó el viaje más importante de mi vida. Un viaje desde el siglo XXI hasta el antiguo Egipto, donde se descubrirían secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. La ruta que hemos escogido, vamos a atravesar el pleno centro de Madrid. Ahora mismo estamos pasando, como podemos ver, por la Puerta de Alcalá. Enseguida va a aparecer la famosa plaza y fuente de Cibeles. Las momias van a disfrutar de una visita turística bastante interesante a Madrid. Es una ruta que hemos escogido porque a estas horas no prevemos que haya tráfico ni problemas para cruzarlo. Debemos estar tranquilos y con confianza de que llegaremos al hospital sin ninguna incidencia. Hemos analizado todos los riesgos. Riesgo cero no existe. No vamos a pensarlo, un accidente siempre puede ocurrir, pero tendríamos que tener muy mala suerte que algo ocurriese. Pues ahora mismo estamos cruzando la famosa Gran Vía madrileña. Ya no queda mucho tráfico en Madrid, hay movimiento porque la Gran Vía siempre tiene tráfico, pero efectivamente a estas horas la ruta que hemos escogido es muy tranquila. Parece que hemos salido bien de la ciudad y bueno, pues esto nos da un poco de tranquilidad, ya que son los puntos siempre donde puedes encontrar algo de dificultad. Sí, Teresa, nos quedan prácticamente 5 minutos para llegar. Estamos muy cerca, todo en orden. Viaje concluido, pues ya estamos llegando al hospital y nos han informado de que accedamos por la puerta de urgencias. El trayecto ha ido perfecto y ahora toca dejar las momias en manos de los médicos para que procedan a hacerlas el escáner. Bueno, pues ya tenemos todo preparado y vamos a verlo, vamos a comenzar. Esta es la sala de tomografía computarizada, lo que comúnmente se conoce como TAC o escáner, y aquí es donde vamos a realizar el estudio de las momias. Las momias, una vez que las extraemos de sus urnas, las vamos a pasar aquí entre varias personas con mucho cuidado. La vamos a poner encima de la camilla. Este proceso consiste en pasarlas a través de este túnel y aquí se van a adquirir las imágenes. Serán unas 2.500 imágenes por cada momia. Cuando has escondido un secreto durante miles de años, nunca sabes cómo ni cuándo se descubrirá. Pero al menos esperas que las personas que lo encuentren sean las que mejor te puedan comprender. Y nadie mejor que un médico para hacerlo. Una profesión a la que tanto debo. Pues acabamos de escanear a las momias y estamos en este mismo momento viendo las imágenes en nuestras consolas. Y la verdad que es apasionante. Cuando estábamos mirando la momia de Nespamedu, al acercarnos al rostro de más de 2000 años, la verdad que nos ha impresionado mucho. Pero sobre la frente había algo, había una estructura. La verdad que ha sido un momento espectacular. Es como una estructura un poco densa y creemos que puede ser una diadema. Lo estamos intentando depurar un poco las imágenes para ver a qué puede corresponder eso.
Una diadema. Una diadema, es como una diadema. Tiene algo más en los pies, parecen unas sandalias y es lo que estamos ahora mismo mirando. Cuando he bajado a la porción inferior, tiene unas sandalias. La verdad que al principio parecían, se ve muy bien la suela, se reconoce muy bien las sandalias. Estamos en este momento trabajando las imágenes con los egiptólogos al lado y la verdad que es que están emocionados porque están reconociendo objetos de gran importancia cultural e histórica. Después de reunirnos todos alrededor del monitor y ver estos dos primeros hallazgos, bueno, nos quedamos todos boquiabiertos, emocionados, pensando que era una noche mágica, una noche única, que teníamos además mucha suerte de poder estar allí viendo. Una emoción absolutamente indescriptible. Sabíamos que era una momia especial, pero claro, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar dentro al estar vendada. Nespamedú es que ha sido una sorpresa maravillosa. Que todos vimos cosas maravillosas por primera vez después de más de 2000 años. Se abre el proceso más complicado, que es el de pararse con cada momia, empezar a analizar todos los datos e imágenes que hemos obtenido y a partir de ahí, análisis de datos, de huesos, de todo lo que pueda haber en el interior. La verdad que estoy deseando ponerme otra vez en la estación de trabajo y desentrañar todos los hallazgos que tenga. Aquella noche fue emocionante y daría mucho que hablar. Y aunque aquellos hallazgos eran tan solo el principio de todo lo que vendría después, fue el primer paso para que hoy pueda contarles esta historia. La Clínica Quirón de Madrid ha recibido esta noche a 4 pacientes realmente excepcionales. 4 momias del Museo Arqueológico Nacional que han salido de sus vitrinas para someterse a un estudio radiológico de alta resolución. Se trata de 2 mujeres egipcias, un sacerdote y un hombre guanche. Imágenes de alta resolución nunca vistas, proporcionadas por una máquina única en España. En unos días sabremos mucho más sobre cada una de las momias. Muchos se preguntarán cómo un cuerpo puede sobrevivir al tiempo durante miles de años. La verdad es que esa pregunta nos obsesionó a los egipcios casi desde nuestro origen. No importaba que fueras faraón, noble o campesino. Todos deseábamos ser momificados. Un ritual que duraba 70 días y al que solo los más privilegiados teníamos acceso. Los egipcios creían en el más allá. Tenían que seguir viviendo en el más allá, pero necesitaban el cuerpo. Y necesitaban que su alma, que era normalmente ser presentada como un pájaro con cabeza humana, encontrara su soporte cuando salía y entraba de la tumba. El soporte era el cuerpo. Tras limpiar el cuerpo a conciencia, el sacerdote practicaba una incisión en el costado izquierdo a través de la que extraía los órganos. Una por una se iban sacando las vísceras del cuerpo, y tras ser embalsamadas, se depositaban en los vasos canopos. También debía extraerse el cerebro, al que no se daba ningún valor. Este es el cráneo de Nespamedú. Vemos que se han roto todos los huesos del interior de la nariz y que hay un agujero a través del cual yo puedo introducir mi dedo hasta incluso tocar el cráneo. Y es a través de ese agujero por donde le extrajeron el cerebro. Solo se dejaba dentro del cuerpo el corazón, donde residía la inteligencia y la razón. Pero el gran secreto de la momificación egipcia estaba en el natrón, una sal que se encontraba en algunos lagos de Egipto y que cumplía una misión fundamental. El natrón era quizás lo más importante de la momificación. Los egipcios se dieron cuenta que utilizando el natrón, que es sal, el cuerpo se deshidrataba y por supuesto se conservaba como ellos querían. Cubrían el cuerpo durante unos 40 días y entonces ya una vez el cuerpo se había deshidratado, sacaban esta sal. Al retirar el natrón, llegaba la hora de vendar al difunto. Los sacerdotes cubrían el cuerpo con cuidado, colocando a veces entre las vendas objetos ornamentales y amuletos. Después, lo untaban con resinas y aceites aromáticos que ayudaban también a conservarlo.
La momificación se realizaba siempre de la mano de Anubis, el dios que acompañaría al difunto en su viaje al inframundo. Anubis era el dios de la momificación, el dios de los muertos, que llevaba al difunto de la mano al más allá. Y por esta razón el sacerdote más importante de la momificación, en determinados momentos se ponía la máscara del dios Anubis, recitaba una serie de ritos funerarios y religiosos como si él fuera el dios Anubis. 70 días después, la momificación llegaba a su fin. Tras cubrir el rostro con una máscara y recitar los últimos ensalmos mágicos, la momia se introducía en el ataúd. El cuerpo del difunto ya estaba preparado para sobrevivir a la eternidad, aunque para alcanzarla, antes debía hacer frente al juicio de Osiris. En estos últimos días hemos estudiado las diferentes técnicas de momificación de las 4 momias y hemos descubierto cosas realmente sorprendentes. En las momias egipcias se les han extraído todas las vísceras de su interior, excepto el corazón. El corazón se ve perfectamente dentro de las 3 momias egipcias. Por ejemplo, en esta momia del Nespamedu se ve el corazón rodeado de las resinas que se utilizaron para las técnicas de momificación. Sin embargo, la momia Guanche presenta todas las vísceras en su interior, como podemos ver aquí perfectamente, que se ven los pulmones, el corazón y el hígado desecados. El estado de conservación de la dentadura de las momias egipcias nos ha sorprendido por el mal estado en el que se encontraban. Se sabe que consumían mucho cereal, era la base de su dieta, y que este cereal aparecía mezclado con grano, arena, y eso lo que provocaba era muchísima abrasión del esmalte, de la corona de los dientes, que probablemente condujo a estos personajes a sufrir de unos dolores terribles de muelas, en contraposición con la dentadura de la momia Guanche, que es un ejemplo de dentadura perfecta. Otra de las cosas que llama mucho la atención es la diferente técnica de momificación de las 3 momias egipcias. Mientras que las 2 mujeres han sido vendadas de una manera más rápida, con un solo vendaje alrededor del cuerpo, Nespamedu tiene un vendaje mucho más meticuloso, y eso denota que Nespamedu era de una clase social mucho más alta. En efecto, en el antiguo Egipto no todas las momias eran iguales. El poder que alguien había tenido en vida se reflejaba también al morir en la calidad del vendaje, en los adornos y, por supuesto, en el entierro. Cuando una persona importante moría, un cortejo de autoridades, sirvientes y plañideras acompañaban al difunto y a sus familiares hasta la tumba. Antes de depositar allí el cuerpo, el sacerdote realizaba el ritual de apertura de la boca. Con esta ceremonia se abrían simbólicamente los sentidos. La persona resucitaba y ya estaba lista para vivir en el otro mundo. La apertura de la boca y de los ojos es, y además se llama así, el aliento a la vida, el aliento de la vida. Darle vida a ese difunto para que en el más allá hiciera lo mismo que haces en vida. Puedas ver, puedas respirar, puedas comer, puedas hablar, relacionarte con los dioses. Después, la momia era llevada al interior de la tumba, donde se depositaba junto al ajuar funerario y a los vasos canopos. La tumba era sellada a conciencia para garantizar el descanso del difunto y evitar los saqueos. Ya no quedaba más por hacer. El camino hacia el inframundo era algo que cada uno debía hacer en soledad. La tumba de Nespamedu no se ha encontrado. Entendemos que debió estar situada en la zona de Saqqara, porque es donde se encontraban las tumbas de estos nobles. Sin embargo, estamos ahora en una que nos permite hacernos una idea del tipo de tumba que tendrían estos funcionarios o estos nobles. Nos encontramos en una de las tumbas de un alto oficial egipcio, uno de los altos nobles del Reino Medio, un visir que se enterró en este espacio funerario. Esta era una zona pública de culto y bajo ella, en un pavimento, se encontraba lo que hemos excavado, hemos limpiado, que es una galería, un pasillo descendiente que da a una cámara del sarcófago donde realmente se encontraba la momia del difunto. Nadie podía acceder a este tipo de zona, salvo el difunto.
era el espacio secreto o íntimo de la momia que de algún modo servía para vincularse con el mundo del más allá. Pues estamos viendo aquí lo que sería el final del pasillo descendiente que lleva a la entrada en la cámara del sarcófago. El sarcófago se encuentra en el centro de la sala donde recibía el ataúd de madera y se depositaba la momia. En las creencias egipcias el difunto salía en forma de espíritu, en forma de ave, y podía salir a través de la piedra al mundo de los vivos, ver lo que ocurría y volver a su cámara o al mundo de los muertos. Esta es una caja de canopos que está realizada en piedra. Aquí se guardaban los 4 vasos canopos. Por ser necesarios y fundamentales para la resurrección del difunto, se depositan aquí, cerca del sarcófago. Estamos ahora mismo en la entrada de la cámara donde se depositaban las jarras, los materiales que se habían utilizado en el proceso de momificación. Aquí tenemos los restos del interior de una ánfora. Contiene, entre otras cosas, vendas, rollos de vendas. Esta venda tiene 4000 años y el textil aún aguanta los tirones. Es un textil muy bueno. Tiene incluso algunas manchas, quizás de la sangre del difunto. También hay bolsas de natron que contienen las sales que se utilizaban para desecar al difunto. Lo que queda claro es que los egipcios conocían muy bien la técnica de momificación, sabían qué tenían que hacer y cómo embalsamar cada una de las distintas partes del cuerpo. Bueno, sorprendentemente las momias femeninas están muy bien conservadas en lo referido a partes blandas, ¿no? Puedes ver esa forma facial de las partes blandas cubriendo el cráneo. Pues realmente es increíble lo que hemos encontrado bajo las vendas de las momias femeninas, porque allí donde no pensábamos que íbamos a encontrar gran cosa, salvo huesos, hemos podido apreciar que se conservaban en perfecto estado no solo la piel, sino otras partes blandas, incluso orejas, parte de la nariz, y esto nos está permitiendo reconstruir de un modo muy fidedigno cómo fue el rostro de estas 2 mujeres. Una vez que se han reconstruido tridimensionalmente los rostros de estas 2 momias femeninas, nos hemos podido dar cuenta que una de ellas presenta unos rasgos mediterráneos que se asemejan mucho a la mujer de hoy en día, occidental, mientras que la otra de las momias presenta rasgos más propios del centro de África. Bueno, las 2 momias femeninas egipcias presentan aspectos diferentes porque una de ellas procede del norte, del delta, en la ciudad de Alejandría, donde habría una población mayormente griega en un momento determinado, y la otra de Tebas, al sur de Egipto, donde la población podría ser plenamente egipcia, nativa, o incluso nubia, con caracteres afroasiáticos o negroides. Nos ha sorprendido porque en la momia más joven nos hemos encontrado cambios artrósicos en la zona de la pelvis que sugieren que pudo estar embarazada. Bueno, la sociedad egipcia faraónica, como ocurre con muchas sociedades en la antigüedad, trataba con respeto, apreciaba el papel de la mujer, pero realmente estaba muy centrado en el mundo de lo doméstico, el ámbito de la casa. Bueno, con esto hemos terminado la reconstrucción de las momias femeninas. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en Espamedu, que tiene más complejidad por todos los adornos y que creo que será un trabajo muy intenso e interesante. Lo estamos analizando en profundidad porque pensamos que debajo de las vendas hay muchas cosas más. Cuando la persona ya estaba momificada y en su tumba, llegaba el momento más importante de toda su existencia, el juicio de Osiris. En un plato de una balanza, Anubis colocaba el corazón, donde residía el bien y el mal. En el otro, la diosa de la justicia, Maat, ponía su pluma. Tras analizar los actos que el difunto había hecho durante su vida, se emitía un veredicto. Si el corazón y la pluma tenían el mismo peso, el difunto sería aceptado en el reino de los dioses. Si no,
sería devorado por la diosa Amit y desaparecería para siempre. En estos días hemos vuelto a tener grandes sorpresas. Debajo de los vendajes de Nespamedu hemos descubierto un collar muy grande, así como unas pulseras y unos brazaletes. Y seguimos investigándolo porque creemos que puede haber nuevos objetos. Pues los objetos que lleva Nespamedu en su cuerpo, que son el collar Useg, los brazaletes, las sandalias, hay que interpretarlo como un signo de poder. Nespamedu tuvo en el pasado un reconocimiento dentro de la comunidad en la que vivía. La diadema que lleva Nespamedu sobre la frente, que es la representación del escarabeo alado, es decir, de Khepri, es una representación de la vida. Khepri es la vida, es la resurrección en el más allá. Bueno, este tipo de collar en Egipto se llama Useg, y es una representación muy común, lo vemos en las tumbas, tanto en hombres como en mujeres, y tanto en la vida como en la muerte. Es un signo de prestigio. El collar Useg, los brazaletes, las sandalias, hay que interpretarlo como un signo de poder. Sí, yo llegué a tener poder en vida, mucho más del que nunca imaginé. Pero el mayor de los privilegios era haber nacido en el Egipto de los faraones, la tierra más deslumbrante que la humanidad había conocido jamás. Y todo se lo debíamos al Nilo. En medio de los desiertos, el Nilo crecía cada año, dejando campos cultivables cuando las aguas se retiraban. Este espectáculo de la tierra emergiendo del Nilo reproducía cómo fue el origen del mundo. Al principio, todo estaba cubierto por un inmenso océano. Cuando el agua empezó a bajar, apareció el primer trozo de tierra, la colina primordial, el origen de la vida. Por eso, nuestras primeras tumbas se cubrían con una colina de arena, símbolo de la creación que ayudaba a los muertos a revivir. Esto fue así hasta que llegó Imhotep, el mayor genio de la antigüedad. Imhotep fue el primer arquitecto conocido de la historia, además de sumo sacerdote, astrónomo, juez y un médico convertido a su muerte en dios de la medicina. Imhotep quiso acercar al faraón más al cielo e ideó el sueño de una gran pirámide escalonada. En Saqqara haría realidad esta construcción que cambiaría para siempre la historia de Egipto, la pirámide de Djeser, una superposición de 6 mastabas de piedra que alcanzaba los 60 metros de altura, alzándose en el interior de un inmenso complejo funerario. Esta pirámide fue la primera construcción en piedra caliza a gran escala, una auténtica revolución para Egipto y para toda la humanidad. ¿Qué significa esta pirámide? Desde el punto de vista religioso, Imhotep pensó directamente en construir una escalera. La pirámide es una escalera para que el faraón pudiera ascender por ella hasta el cielo. Los textos de las pirámides nos relatan que el faraón deseaba llegar al cielo, donde estaban allí todas las estrellas, fundirse con ellas, ser el primero entre las estrellas, y que subía y bajaba por la escalera. Después de que Imhotep construyera la pirámide de Djeser, comenzó una verdadera obsesión por lograr la pirámide perfecta. Hubo que esperar a la cuarta dinastía para que el faraón Keops lo consiguiera. Él ordenó levantar la obra maestra de la arquitectura egipcia, la Gran Pirámide de Giza. Una obra colosal que superaba los 146 metros de altura y que estaba totalmente forrada de piedra caliza blanca. A su lado se levantarían las pirámides de Kefren y Mykerinos, deparando el conjunto arquitectónico más sorprendente jamás visto por el hombre. Su simple visión sobrecogía. Pues estamos ante una de las 7 maravillas del mundo, la única que queda en pie. Es el monumento más perfecto que tiene una base cuadrada. ¿Qué significa la pirámide? ¿Por qué eligieron este monumento? Realmente no lo sabemos por qué, pero es en un momento en que se empiezan a desarrollar las teorías religiosas vinculadas al mundo solar. La pirámide significa esta colina primordial. El sol se posa justo en la cima y desde ahí expande sus rayos hacia abajo para proteger el cuerpo del faraón.
Se hacía primero el núcleo y luego se revestían todas con caliza de tura, que es una piedra blanca, brillante, que hacía resplandecer a las pirámides. Hoy día solamente nos queda la parte superior de la pirámide de Kefren, con restos de esta caliza de tura, pero originalmente debieron estar todas así. Está perfectamente pensado, está perfectamente todo estudiado. Es que de verdad impresiona, se te ponen los pelos de punta porque es perfecta. En cuanto a orientación, en cuanto a medidas, hay veces que resulta un poco difícil tratar de entender cómo llegaron a esto. Junto a las pirámides se levantaría otra obra colosal, la Esfinge. Las esfinges son los guardianes. Todo lo que tenga que ver con un león, porque la esfinge esta tiene cuerpo de león y cabeza humana, son guardianes del cementerio. La esfinge está guardando las tumbas de los grandes faraones, al mismo tiempo que recordándonos la existencia solar y del más allá. Todos nosotros éramos conscientes de que nada de esto habría existido sin el venerado Imhotep. Su existencia marcó la historia de Egipto y muchos siglos después, también mi propia vida. Hemos iniciado el análisis de la iconografía y de los textos que aparecen en las 5 piezas de cartonajes de Nespamedu. En relación a la vida de Nespamedu y donde trabajó, a través de los jeroglíficos de las piezas podemos identificar el lugar de trabajo, sobre todo porque hacen referencia a un sitio muy importante para Nespamedu, el templo de Asclepio, el templo de Imhotep el Grande, el gran dios de la medicina en esa época, en época tolemaica, y es precisamente Nespamedu uno de esos sacerdotes del templo de Imhotep en la zona de Saqqara. En el cartonaje que protegía a las piernas hemos encontrado un grupo de jeroglíficos que representan la titulatura de Nespamedu. Entre otros títulos tiene uno muy particular y muy interesante que le hace muy especial y le distingue de otras personas de su época. Él es lo que se llamaría sacerdote puro. El resto del título indica que pertenecía al monarca, trabajaba para el faraón. Por lo tanto, se podría entender la titulatura completa como sanador personal del monarca o médico del faraón. Imhotep ejerció de guía y de inspiración para mí. Muchos siglos después, yo intenté seguir sus pasos. Tras años de esfuerzo, aprendí a leer y a escribir, y pude conocer la historia de Egipto y de nuestros dioses. Cuando ya era un escriba, tuve acceso al saber médico y a los rituales de sanación. Gracias a estos conocimientos, me convertí en sacerdote y médico del templo de Imhotep, en el Asclepium de Saqqara. Se nota claramente que pasa a ser miembro del templo de Imhotep el Grande en Saqqara, y eso indica que debió destacar desde el punto de vista de conocimiento. Mi fama como médico traspasó los muros del Asclepium y llegó mucho más lejos de lo que nunca pude imaginar. Un día recibí la llamada de la persona más poderosa de nuestro tiempo, nuestro soberano, el faraón. El monarca no solo representaba la máxima autoridad en Egipto, sino que era una divinidad en la tierra. Alrededor de su figura corrían todo tipo de leyendas, pero en realidad solo unos pocos privilegiados tenían acceso a su persona. En el antiguo Egipto el faraón era considerado un dios, no se le podía tocar. Es más, los textos que se refieren a divinidades y al monarca suelen hablar de que tienen el cuerpo de oro, algunas partes de su cuerpo son de lapislázuli o de piedras preciosas. Se da por hecho que tocar al monarca es imposible. Solamente unos pocos que están cualificados y preparados y tienen permiso de la divinidad pueden acercarse al mismo para tocarle. Entre ellos, pues algún tipo de mayordomos y médicos personales, como es el caso de Nespamedu. La primera vez que traté al faraón, me invadió la responsabilidad y el miedo. El cuerpo del monarca representaba a Egipto. Si su salud fallaba, la estabilidad del país peligraba. Un problema que afectase al monarca podía suponer el caos en el país completo. Y en concreto, además, las distintas partes del cuerpo de un faraón podían estar vinculadas con las distintas partes de un país. Por lo tanto, algo que afectase un hombro del monarca, una pierna del monarca, la vista del monarca, podía tener consecuencias de carácter cósmico o geográficas muy importantes en la mentalidad del antiguo egipcio.
Mis años de estudio dieron su fruto. Gracias a los conjuros mágicos y a mi conocimiento de la medicina, me gané su confianza, hasta que acabé siendo parte de su círculo más íntimo. El nombre Nespamedu en concreto significa aquel que pertenece al cetro. Es una manera de decir aquel que está vinculado al monarca, aquel que es leal y fiel al monarca. Los faraones aspiraban a mantener su poder y sus riquezas más allá de la muerte. Cuando fallecían, se fusionaban con Osiris y se convertían en dioses. Por eso sus tumbas debían ser grandiosas. Con excepción de las pirámides, en el antiguo Egipto ningunas fueron tan impresionantes como las del Valle de los Reyes, construidas en el Reino Nuevo, junto a la ciudad de Tebas. Aunque cuando nosotros vivimos habían pasado muchos siglos de aquel tiempo de esplendor, aquella gran necrópolis seguía provocando fascinación. Bueno, ahora estamos en el Valle de los Reyes, que es la necrópolis real del Reino Nuevo, de faraones desde la dinastía 18 hasta la 20, y aquí han sido enterrados faraones como Tutankamón, Seti I, Ramsés II, Ramsés IV, faraones muy importantes. Los faraones quisieron buscar un sitio que estuviera cerca de la capital, pero un sitio que fuera algo alejado de los templos, de la civilización donde ellos vivían. Pensaron que es el lugar en donde se pone el sol y que además impedía a los saqueadores entrar con facilidad en las tumbas, era el lugar idóneo para ellos. Si nos adentramos en las tumbas y sobre todo en las más importantes, vemos la riqueza en ese momento y el poder que tenía ese faraón en ese momento. Esta es la tumba de Ramsés IV, que como se puede ver es absolutamente lujosa. Bueno, con tumbas como esta, los faraones querían mostrar que el poder que tenían en vida lo iban a tener también durante la muerte, en el más allá. Los faraones, y por extensión todo el pueblo egipcio, pero los faraones querían vivir en el más allá tal y como habían vivido en la vida. Y por lo tanto, cuanto más rica, cuanto más esplendorosa fuera una tumba, cuanto más ajuar funerario tuviera, más podía mostrar el poder que había tenido mientras estaba en vida. Cuando hablo de objetos, hablo de miles de objetos. Tutankamón tenía 6.000 y no era una tumba grande. En Egipto, las grandes necrópolis se ubicaban en la orilla occidental del Nilo, el lugar donde se ponía el sol. Para nosotros, el ocaso representaba que el sol entraba en el inframundo, el reino de los muertos. En el inframundo, el difunto se enfrentaría a seres malignos y numerosos peligros. Por eso era importante protegerse mediante amuletos y un conocimiento mágico extenso. El plato fuerte, la verdad que no sabíamos que estaba por llegar, pero ha llegado. Entre los vendajes, entre el vendaje profundo alrededor de Nespamedu y el vendaje superficial, han aparecido unas plaquitas no muy densas, rectangulares, que miden 2,5 milímetros de grosor. Son muy finas y planas. Estamos intentando aclarar las imágenes con más resolución porque es posible que podamos reconocer algunas figuras en estas placas. Al darle un volumen ya son muy reconocibles. Tiene una forma de dibujos, representan unas figuras. Hemos encontrado 15 placas y como veis están dispuestos a lo largo de todo el cuerpo de Nespamedu. Es verdad que hay algunas que son unas figuras reconocibles. Por ejemplo, en una de las placas se ve una mujer con los brazos en alto. Por ejemplo, esta tiene la cabeza como de un chacal. La verdad que es un hallazgo muy espectacular y que desde luego no esperábamos encontrarlo. El significado final de esto, lógicamente, lo tienen que dar los expertos del museo. Ahora tenemos esta imagen que realmente emociona, desconcierta e ilusiona. Se puede decir que hemos tenido una gran suerte de tener aquí esta momia y ahora vamos a tratar de investigarla un poco más a fondo y saber qué nos quiso transmitir o qué se llevó a la tumba con él en Nespamedu. Según avanzaba mi vida, yo también empecé a planear cómo sería mi viaje hacia el más allá. Deseaba que mi nombre no se olvidara, que sobre mi cuerpo pudiera leerse quién fui y a quién serví, que los dioses a los que adoré me acompañaran también en el más allá. Poco a poco, mi salud se iba deteriorando. No había tiempo que perder.
Realmente las imágenes están muy definidas, se consigue perfectamente identificar todas estas plaquitas rectangulares que en definitiva son amuletos. Todas las placas nos están contando una historia. Son generalmente divinidades funerarias, concretamente 2 series de los 4 hijos de Horus, que son los protectores de las vísceras, muy asociados también con la momificación y con el más allá. Luego hay otras 2 placas de las plañideras de Isis y Neftis, la hermana y la esposa de Osiris, que le lloran cuando él ha muerto. Y lo bonito es que están en el cartón y que están en las placas, y son prácticamente iguales en la iconografía. Pero además hay 2 cosas nuevas que no están en los cartones, que son la representación del dios Tot y 2 ojos Udjats, que es el ojo de Horus. Tot es el dios de la medicina y Nespamedú era un médico. Es muy interesante que él se haya elegido, porque esto seguro eligió él, con que quería enterrarse con el patrón de los médicos, posiblemente también de los oftalmólogos, y que aparezcan 2 ojos de Horus muy relacionados también con el dios y con la resurrección. Cada día es una pieza más del puzzle que va encajando y que al final pues vamos a saber muchas más cosas de Nespamedú. Se va a hacer un segundo TAC porque necesitamos comprobar de cuál es el material constitutivo de las piezas que hay en el interior de Nespamedú. En muchas ocasiones las momias están cubiertas por estos cartonajes. Muchas veces los cartones no corresponden a las momias sobre los cuales están expuestos. Vinieron juntos, pero es frecuente que a veces vengan con cartonajes pertenecientes a otra momia. Siempre ha habido mucha confusión en los saqueos, los movimientos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a llevar los cartones a Quirón, vamos a pasarlas por el escáner y vamos a intentar ver si el material es el mismo que el de las placas. Si el material de las placas y el material de los cartonajes es el mismo, estará claro que la momia es Nespamedú. Ojalá sean cartones, pero estamos intentando ahora mismo confirmar de qué se trata. La vida media de un egipcio eran 30 años. Mi vida se apagó pasados los 55. Cuando me llegó la hora, imaginé el viaje que me esperaba tras la muerte. Sería momificado durante 70 días. Un sacerdote me ayudaría a recuperar los sentidos. Superaría el juicio de Osiris y llegaría al valle de Yaru, donde disfrutaría de la existencia eterna. Al cerrar los ojos, supe que me aguardaba la eternidad. Pero las cosas no siempre salen como has imaginado. Si hubo para las momias un gran enemigo en el antiguo Egipto, fueron los saqueadores. En la mayoría de tumbas desaparecieron las riquezas, el ajuar funerario e incluso los cuerpos embalsamados. Estaban interesados en los ricos ajuares funerarios. Destrozaban las momias precisamente para sacar amuletos, joyas, todo lo que pudiesen llevar en el interior de las vendas. Tras la caída de nuestra civilización, las cosas no iban a ser mucho mejores. Las momias serían usadas para los objetivos más dispares, desde polvo de momia, con supuestas propiedades mágicas y medicinales, hasta combustible para trenes. En el siglo XIX, muchas serían desvendadas en esperpénticas fiestas privadas de la alta sociedad. Casi puedo considerarme un afortunado. Nosotros no sabemos, y creo que no sabremos nunca, dónde fue enterrado Nespamedú. Muy posiblemente en Saqqara o alrededor de Saqqara, pero por hoy no lo sabemos. En 1925 el señor Ignacio Bauer, que era un empresario pues muy conocido, era un marchante, va al Museo del Cairo y compra la momia de Nespamedú con los 5 cartonajes. Porque en el Museo del Cairo había una tienda donde se podía comprar de forma legal antigüedades, ¿no? Y lo embarca a Barcelona.
Cuando llega al puerto de Barcelona, lo primero que hay es un problema burocrático de pagar las tasas, y el cuerpo de Nespamedu pues está alrededor de 4 meses. Cuando se paga y se acaba el problema de las tasas, se pagan, pues va al Museo Arqueológico Nacional, llega al museo hacia septiembre de 1925, pero llama la atención que en los archivos antiguos que tenemos del museo pone que llega al museo una dama con 5 cartonajes. Bueno, realmente durante mucho tiempo constaba como una dama, pero cuando se hicieron las primeras pruebas radiológicas en el año 1978 se descubrió que era un hombre. Tras pasar por numerosas manos, llegué a un lugar donde empecé a ser admirado y visitado. Allí, al cabo del tiempo, se volvió a mencionar en alto mi nombre, Nespamedu, el egipcio de la momia dorada, hasta que un día la nueva medicina se interesó por mí. Colegas de otro tiempo iban a ayudarme a conseguir lo que siempre soñé. Tenemos los resultados del escáner y la verdad que hay muy buenas noticias. Las placas son del mismo material que los cartonajes, tienen la misma densidad, el mismo grosor, por lo que tenemos claro al 100% que los cartonajes pertenecen a Nespamedu y que por lo tanto la momia es Nespamedu. ¡Hala! Mira las plañideras. Bueno, pues son momentos muy críticos y muy importantes en la vida de los investigadores. Estamos pues muy contentos, yo la primera, claro, encantada. Es una sensación un poco curiosa estar con una persona que vivió hace tantos años y que además compartía profesión, sabiendo que ellos fueron los primeros médicos prácticamente que tiene la humanidad, ¿no? Y que tenían sus escuelas de médicos, formaban y que hacían cosas importantes. Hace un año les contábamos que 4 momias del Museo Arqueológico Nacional se estaban sometiendo a un TAC para conocer más sobre ellas. Hoy hemos conocido los resultados de ese estudio radiológico, punto de partida de un documental producido por Televisión Española. Después de los meses de investigación que les hemos venido narrando a lo largo de toda la sesión y con el gran volumen de información que nos han proporcionado las pruebas TAC, me complace presentarles el aspecto que, según nuestros escultores forenses, debía tener el protagonista de la sesión. Con nosotros, Nespamedu. La inmortalidad era el deseo de cualquier egipcio y fue el fin último de mi vida y mi muerte. Mi alma ha viajado reposando en mi cuerpo momificado durante miles de años. He atravesado desiertos y mares. He luchado contra el olvido. He permanecido dormido esperando mi momento. Ellos tenían la creencia de que cuando se citaba el nombre del difunto le hacías revivir. En este caso,
A Nespamedu le estamos haciendo revivir una y otra vez. Así debió ser Nespamedu. Era un sacerdote y médico de alto rango. Nespamedu escondía en su interior 25 piezas ocultas. Nespamedu es sacerdote de Imhotep, que se llamaba Nespamedu. Responde al nombre de Nespamedu. Mi momento ha llegado. Mi nombre es Nespamedu, sacerdote del templo de Imhotep y médico personal del faraón. Mi viaje hasta aquí ha sido largo, pero al final lo logré. Ahora estoy seguro. Sé que soy inmortal. Una vez descubiertos los misterios que entrañaba Nespamedu, ha llegado el momento de concentrarnos en el estudio de la momia guanche.